Pero es que es verdad, pues, algo. Muy bien. A ver, continuamos, ya tenemos el número adecuado. Exacto, aquí está. Miren, les decía, el crédito externo es una fuente de financiamiento que el Estado ve. Ve de dónde saca plata, porque al fin y al cabo, eso es ingreso. El crédito interno es otra fuente de financiamiento, pero hay que cancelar un interés y hay que devolver el capital. Entonces significa que a cualquier administrador del Estado le significa que tiene que presupuestar de dónde sacar plata hasta para devolver. La empresa del Estado lo que busca es lucro, pero ¿a qué costo? A la politización, nepotismo, corrupción y un sinfín de delitos. ¿Sí? ¿Puede llevar a la quiebra una institución? Claro que puede llevar a la quiebra. Y ahí perdemos todos los bolivianos. O sea, no es un absoluto. ¿Cuál es la otra fuente de financiamiento? El Banco Central de Bolivia tiene una tuición, la emisión monetaria. Se puede emitir plata, 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 quieres, plata emito. Pero ¿cuál es su costo? La inflación. Eso encarece, porque no hay plata, pero no hay economía que lo sustente. De estas cuatro, hay una más que son tributos. Y ese es el más económico. Solo paga en quien se verifica el hecho generador. Pues aquí, el IVA, ¿cuál es el hecho generador? La venta. ¿Quién es el sujeto pasivo? El que vendió. Las fuentes de financiamiento que hemos dicho aquí, lo que busca es ingresos. Pero ¿para qué busca el gobierno ingresos? ¿Para qué busca platita? ¿Para qué necesita platita? Creo que está por demás señalar. Pero bueno, sus fuentes de financiamiento del Estado son para cumplir conceptos, la erogación, salud, educación, infraestructuras, que es desarrollo económico, seguridad, ¿sí? Todo lo que es operativo, porque hay que pagar sueldos de los
funcionarios de las instituciones públicas, al propio gerente, al propio presidente de Bolivia o presidenta. Entonces, para eso cumple, para el rol del Estado. La pregunta ahora, ¿qué tipo de tributos habrá? Aquí gasta la plata, aquí cumple y aquí. Importante tal vez señalar, aquí viene algo bien interesante. Nota, muy interesante. El presupuesto, porque ese es el presupuesto, se lo promulga 90 días antes de la gestión a ser usada. Y sí o sí se aprueba. Porque un Estado no puede vivir sin un Estado de presupuestos. Decir de dónde voy a sacar plata y en qué voy a cumplir. Hubo algo bien gracioso. Mediante una ley financiera. Les voy a dar dos anécdotas bien graciosas. Escuchen bien. El señor Evo Morales Aima, en su momento dado, y su gobierno, todos sus acólitos políticos, vuelvo a repetir, yo no tengo nada con la política, me vale un pepinillo. Es grave, les digo, hablar de política. Eh, hay muy partidarios, hay opositores. No es nuestro rol, pero tampoco podemos negar su realidad. El efecto que tienen de las decisiones económicas de los administradores del Estado, en ese aspecto. ¿Qué hizo este señor? Este señor, ¿sí?, mediante una ley financiera, ¿sí?, del 2010, dio un beneficio, le digo a una persona, era una ley financiera en ese presupuesto. En otras disposiciones, al último dice, mi amigo, ¿sí?, mi amigo que ha cometido un delito, o sea, funcionario público X, ya no va a ser delito. Porque aquí hemos dicho, ¿no? ¿Se acuerdan? El Código Tributario establece delitos. Una ley modifica otra ley. ¿Qué ley creen que ha utilizado para modificar esta ley? Una ley financiera. En otras disposiciones, un determinado delito que su amigo encajaba en ese delito, dice, no, ahora ya no va a ser delito. Casilla Virgilia, ¿qué piensas de eso? Licenciado, buenas noches. No recuerdo la ley, pero creo que era para eso de los camiones de Juan Ramón Quintana. Es cosas, no se dice. Se silba. O sea, es muy difícil el hablar, pero sí, sí, tiene mucho que ver con eso. Y bien, me alegra que tengas una contextualización de la realidad económica, que la mayoría no lo tiene. ¿Está claro? Sí, Ya, sí, sí, ven, es muy buena. Señor, vuelvo a repetir, la crítica a los gobiernos tiene que ser de cola raba, a toditos, porque los perjudicados somos nosotros. Y hemos dicho, ¿por qué somos un país? ¿Se acuerdan al principio de las entrevistas? ¿Por qué somos mediocres? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no evolucionamos? Porque todo el tiempo estamos así. Hay una, hay una parábola, ¿qué se podría llamar? Eh, una filosofía, donde dice, a ver, estoy buscando acá,
lamentablemente suele pasar que nosotros, llegamos aquí hasta, aquí mismo va a ser en el Excel. Nosotros parecemos los ciudadanos en todo sentido, vuelvo a repetir, y damos lugar con todos, gobiernos, personas, instituciones, economía, familias. ¿Saben qué parece? Se llega a ver el Excel, ¿no? No, listen. Sí, Ahora sí. Lizeth. Sí. ¿Sabes Ahora qué sí. parece Stephanie Escobar? Que parece que nosotros aquí empujamos una bolita para construir instituciones, empresas, un país. Y empujamos, 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 empujamos. Llegamos a la punta. ¿Qué crees que va a pasar, Stephanie? Se puede caer. Te va a caer. ¿Y qué crees que volvemos a hacer? Empujamos, 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 empujamos. ¿Y qué pasa? Se vuelve a caer. ¿No te Sí. parece el absurdo de vida? Trabajar Sí, todo el tiempo para volver a caer y volver a comenzar. sí, Pareciera, es pareciera que esos somos los bolivianos. Con las empresas, con nuestra vida, con nuestro matrimonio. a lo mismo volvemos. Volvemos a lo mismo. Volvemos a comenzar. Y no Sí, mejoramos. En vez de tener una vida así continua de crecimiento, una pendiente, no tendrá que ser alta, pero que nuestra vida sea consecuente, de construcción. Pero bueno, ¿y por qué digo esto? Escuchen bien. O sea, vuelvo a repetir, no es el partido político, no es la persona, es el hecho. Casilla, te vuelvo a preguntar, ¿te parece correcto, mediante una ley financiera, o sea, ya el simple hecho de dar un beneficio, como dices tú, el simple hecho de dar un beneficio a una persona y decir, esta parte de la ley se modifica porque le cae como anillo al dedo a mi amigo, no es correcto, ¿no ves? Ahora te pregunto, Casilla, Virgilia, ¿te parece que una ley financiera modifique una ley tributaria? No, No, no ve, no se puede modificar. no debería. ¿Y por qué han modificado una ley financiera? No han hecho un proyecto de ley. Proyecto de ley, modificación al Código Tributario, en su artículo de delitos, contrabandos, modificación de tal rango a tal rango. Ah, pero eso le va a beneficiar al sujeto X. Ah, pues, ¿qué te importa? Así como al X le beneficia al Z, al A, al D, al S. ¿Por qué no lo han hecho mediante una ley? Porque la oposición iba a chillar. En una ley financiera se aprueba sí o sí una vez emitido los 90 días. Aun cuando la oposición chille, llore, patale. ¡Tarán! El 2000, bueno, el año de venza. Resulta que ha habido abogados, juristas, estos señores de aquí que manejan bien, han dicho no es correcto que una ley financiera modifique una ley específica. Ya tenemos el fallo de inconstitucional, el intentar modificar mediante una ley financiera una ley tributaria, ya sea de derecho o ya sea de hecho. No puede modificar. Y eso se intentó hacerlo en el gobierno de Banzer. Banzer, mediante una ley financiera, quería modificar las alícuotas del ICE, del impuesto a los consumos específicos. Impugnaron y se declaró inconstitucional. Entonces, a partir de ahí, no sería constitucional, ¿o no? Y es inconstitucional, ya hay estos fallos, ya. El gobierno de turno dijo, sí, tienes razón, pero ese del gobierno del señor Banzer fue por la anterior constitución política del Estado. Ahora es una nueva constitución política del Estado. Así que impugnar sí es inconstitucional. ¿Qué creen que ha dicho ese funcionario que leía en hoja de coca, se acuerdan en esa entrevista, y decía, yo leo en hoja de coca, y la hoja de coca es bien sabia. Me dice si es constitucional o es inconstitucional. Literal. ¿Y qué creen que ha dicho la hoja de coca? Es constitucional. A partir de ese día, y claro, aquí le ha caído como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque nadie puede reclamar. A partir de ese momento, el gobierno anterior
así, deshacía, en medio semestre decía, no, ya no quiero que prescriben 4 años, quiero que prescriben 10, mediante una ley financiera. O sea, se hacía la burla de la aprobación de la oposición. Hoy en día hay un proyecto de ley que dice que la prescripción se va a reducir a 4 años. Como es proyecto de ley, ¿quién creen que no quiere? ¿Quiénes creen que ahora no quiere que se apruebe? Acá, cuando el gobierno anterior era gobierno y la oposición reclamaba, utilizaba la ley financiera para introducir sus modificaciones, porque no necesitaba la oposición que apruebe. Hoy, el gobierno de turno dijo, mediante una ley voy a modificar materia tributaria. La oposición es el anterior gobierno, dicen no, y no le da lugar. Ahora, eso es preocupante. ¿Por qué? Tenemos que ver, no sé, hay una ley que lo declara patrimonio cultural, el baile de los jalcas. Está bien, es nuestra cultura. Pero basta que leer al final, tienes que leer la ley, porque capaz que al último diga, y otras disposiciones, modificamos la alícuota del IVA al 16%. O sea, eso es lo que ha roto. ¿Está claro? Otra, escuchen bien, otra, de esta, de aquí. Resulta que este código tributario 2492 establece el procedimiento de impugnación. Les decía, eso lo impugnas ante la autoridad de impugnación tributaria, que entre paréntesis depende del poder ejecutivo. O sea, depende del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Esos dos. ¿Qué es lo que sucede? Mayra Aguilar. Antes de la 2492 estaba la 1340, Código Tributario anterior. Hasta el 3 de noviembre de 2003, si mal no me equivoco, si mal no recuerdo, estuvo vigente. Y resulta que en el anterior Código Tributario 1340, la impugnación lo hacías ante la vía jurisdiccional, o sea, te ibas a la Corte Suprema, a la Corte aquí, al juzgado, y interponías una impugnación, el juez tenía que sacar un fallo, luego tenía que apelarse si corresponde a cualquiera de las partes en la sala plena, y luego te ibas a Sucre. Una pregunta, Mayda Aguilar, ¿cómo es nuestra justicia en Bolivia? Transparente, idónea, ideal, correcta. Hola. Listen dice que no tiene audio, pero está mandando un mensaje. Ay, perdón, gracias, es muy gentil. Igual tengo 54 alumnos y apenas tengo 44 chats. A su compañera en mayúsculas y con mucho énfasis, ya es la más corrupta, dice. ¿O no? Sí. Lamentablemente hay una frase latinoamericana que dice, no es mi frase, por favor, ni quiero crear estigmas, pero es una frase que los extranjeros cuando vienen a América les dicen, anda a América. ¿Qué países vas a visitar? No sé, voy a ir a Perú, a Bolivia, Chile, Argentina. Siempre es un refrán, sería la palabra. Le dicen, ten cuidado. Ni amigo peruano, ni mujer chilena, ni justicia boliviana. ¿Está claro? No voy a hablar de los otros dos, ni del amigo peruano, ni de la mujer chilena. Voy a hablar a lo que busca la justicia boliviana. No tenemos uno de los mejores sistemas de justicia. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo? Si el poder jurisdiccional, la vía judicial no es viable, no es correcta, este código tributario dijo, vamos a establecer una vía de impugnación donde la autoridad de impugnación tributaria son especialistas tributarios y ellos van a dirimir
Son expertos, claro, un pobre juez en materia civil que sepa de tributación, no olvidar. Que dependa mucho del técnico y tal vez el técnico hace platita y el juez tenga que firmar, sí, no al lugar, todo se extinto la deuda. Ya de por sí pesa, ¿no ves? O sea, ser juez y tener conocimiento de todo esto. Y encima conoce, porque lo que impugnas es esta parte, que no debería pagar. Entonces, el juez tiene que también tener conocimiento de esto. El origen del tributo y el proceso del tributo. Pues los mayores jueces no eran muy objetivos. Entonces dijeron, vamos a crear una institución. Stephanie Escobar, ¿alguna vez has escuchado del señor Santos Ramírez? No, Lice, Nunca. no ¿Quieres que te escuché. cuente su historia? Por favor. Era el segundo hombre más fuerte del MAS. O sea, en realidad el MAS eran dos, Evo y Santos Ramírez. Profesor del área rural, del campo. No es malo, pero ha tenido una muy buena formación. Cuando él era oposición, él reclamó y dijo, señores, tenemos que abrogar la 2492. ¿Pero por qué? Porque no puede ser juez y parte. No puede ser el mismo poder ejecutivo que acuse y derima, ya que impuestos nacionales depende del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la autoridad de impugnación tributaria depende del mismo ministerio. Hay una susceptibilidad que impuestos nacionales vaya al ministro de Economía y Finanzas Públicas y le diga, papi, ¿le puedes decir a mi hermanita, la autoridad de impugnación tributaria, que me colabore? Contribuyente me está pegando. No hay independencia de poderes. Y tenía razón. Santos Ramírez, Chato Peredo lo hicieron. Tenía razón. Tenían razón, señores. Pero es que hemos creado un sistema de impugnación tan bueno para anularlo. Entonces, ¿qué hicieron el gobierno de turno? Dijeron, vamos a crear la vía 2492 en este tipo de impugnación por el principio de separación de poderes que lo establece acá Adam Smith y en la Constitución Política del Estado. Y va a ser el contribuyente el que escoja. Si quiere impugnar por la 2492, lo hace. No, yo quiero impugnar por la vía judicial. Quiero la vía jurisdiccional o judicial. Entonces lo haces mediante la ley 1340. Ah, pero usted dijo que fue abrogado. Lo hicieron resucitar. Tú escoges. O tomas la vía judicial, jurisdiccional o judicial, o escoges la vía administrativa. Esa es la 2492. Todo esto. ¿Está claro? Mientras si quieres impugnar por la vía jurisdiccional, utilizas la 1340. ¿Te quedó claro, Stephanie Escobar? Sí, Lisa. Gracias. Señores, estoy colocando dos ejemplos cómo puede fusionar. Solo la ley puede crear. Pero aquí sí es esta ley que modifica, la ley financiera, modifica una ley tributaria, pero es que tiene que ser ley específica para ley específica. Entonces, ¿qué busca el Estado? El Estado busca fuentes de financiamiento para percibir y ejecutar para el cumplimiento de sus fines. Si vemos que tributo es lo más importante como fuente de financiamiento, ¿cuáles son los tributos que existen en Bolivia? Según el Código Tributario, existen los impuestos.
existen las contribuciones especiales. Los Existen las patentes tasas. municipales, licen. ¿Perdón? Los patentes municipales, licen. Las tasas, las patentes. Si se percatan, esos son los tributos. Por ejemplo, impuestos, tenemos el IVA, el IT, a manera de ejemplo, enunciativo no limitativo, IVE y el RC, IVA, en el cual dependen, estos surgen de una situación económica establecida por ley. En este caso es la ley 843. Él define. Por ende, nace la obligación tributaria. Las contribuciones especiales es un aporte por una única vez y no tiene otro fin ajeno al por qué se lo cobró. Les doy un ejemplo. Colocamos nosotros, si colocamos nosotros, o imaginamos la Beijing 1985, ¿cómo habrá sido esa avenida? Tierra. Ha debido ser bastante, no sé, cultivos, serpiente negra. Y viene un alcalde y les dice, mire, es la maqueta que tengo, toda la Beijing. Y ustedes tienen unos terrenos ahí. Dirán, sí, está bonito, queremos. Es un presupuesto alto. Es un ganar, ganar. Ustedes aportan algo, porque la plusvalía de su terreno sube, y ese aporte no va a tener otro fin que no sea para hacer la avenida. Se llama contribución especial. El gobierno del señor, ay, que se me esté, no olvidó, de Manfred Reyes Villa, Charlie III, utilizan mucho el tema de aportes de contribuciones especiales. Este último, el gobierno anterior, sacó un aporte especial. Dijo, los turistas extranjeros que vengan a territorio nacional, vía aérea van a pagar 100 bolivianos como contribución especial. 30 bolivianos vienen vía terrestre. Y no va a tener otro fin que no sea para hacer publicidad del Estado boliviano en canales internacionales. O sea, con la misma plata de los turistas, el fin era, vamos a vender, Bolivia te espera. O sea, Bolivia te recibe como turista. Irónicamente, Bolivia tiene la segunda carga fiscal más alta en Latinoamérica para los turistas. Primero está Venezuela. Nosotros estamos después. O sea, si un turista viene y calcula y hace números y tiene $1,000 para gastar, en Bolivia se le acaba más rápido los $1,000. ¿Por qué? Porque la presión fiscal, la carga fiscal es más alta en Bolivia que en otros países. Las tasas. ¿Qué tipo de tasa tenemos? Que son permanentes. La tasa de rodaje, la de aseo, la de alumbrado público. Su cobro
no tiene otro fin para lo que se cobró. Otro fin por el motivo que se cobró. O sea, si pagas tasa de alumbrado público, solo sirve para alumbrado público. No puedes ejecutar eso. Lo interesante, se individualiza en la prestación del usuario que habría usado. Tasa de rodaje, tienes auto, pagas peaje. Las patentes, como dicen su compañero, la de licencia de funcionamiento. ¿Cómo? La de publicidad. ¿Quién es la que cobra normalmente? Los gobiernos municipales. Estos son los tributos. Ahora la pregunta, ¿quiénes cobran? Los sujetos. ¿Quiénes cobran estos tributos? Los sujetos activos. ¿Y quién son los sujetos activos? Las administraciones tributarias. Por ejemplo, aquí, ¿cuáles tenemos? Aquí tenemos el Servicio de Impuestos Nacionales. Aduana Nacional. Cuando desaduanizas un producto, lo haces mediante la aduana nacional. Los gobiernos municipales. ¿Quién más? Por ejemplo, la tasa de rodaje, ¿quién compra? Vías, Bolivia. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Los contribuyentes. Muy bien, excelente. Los contribuyentes. Va a decir, ¿en quién? Quienes deben pagar, ¿sí? Y abro paréntesis, ¿en quién se verificó el hecho generador que dio lugar, otra vuelta, al nacimiento de la obligación tributaria? Porque si no hay eso, no hay sujeto pasivo. Son quienes deben pagar. Es en quien se verificó el hecho generador, ¿sí? Que dio lugar al nacimiento de la obligación tributaria. ¿Alguna pregunta hasta acá? Cada vez estamos ahondando más en materia tributaria, ¿no? Inquietud. Vuelvo a repetir, este Excel se los voy a pasar a ustedes. Así que el Excel es suyo. Ustedes anoten más bien las cosas que no están en el Excel. Dicen, ¿qué ley era la que me preguntó? Yo no recuerdo. Pues, perdón. ¿Qué ley es la que usted me preguntó? Yo no recuerdo. La ley 1340. La ley que modificaron para su amigo de Evo Morales. La ley 62. Ley 62. Decreto Supremo Gracias. 772. Gracias, licenciado. Grave. Bueno. Acá tenemos eso. Hasta acá vemos el tributo, el elemento en cuestión, los sujetos de la relación tributaria.
Ahora tenemos que ver en Bolivia, el que nos interesa es este. Servicio de Impuestos Nacionales, este es el que recauda. Recauda. Porque eso lo único que hace es recauda. Recauda. Hace cumplir la ley, las leyes. Porque las dos tienen que ser cumplidas. ¿Está acá? Su cobro es depositado al TG, Tesoro General de la Nación. Es lo que hace el Servicio de Impuestos Nacionales. Ahora, ¿en qué está compuesto el sistema tributario en Bolivia? Irónicamente, tenemos dos regímenes especiales. Dos regímenes. El régimen especial Y el y el específico. régimen general. Hoy en día hemos tenido que hacer un proyecto de ley, lo vamos a analizar también, donde como que conviene, y el gobierno ha sacado provecho, ha dicho, estás en una situación económica así magra, la pandemia. Hay una nueva modalidad que en realidad sigue dentro del régimen especial y general, pero ahora conviene más ser régimen general. Pero vamos a analizar después de que andamos estos dos, su pro y su contra de esta propuesta de ley que ha hecho, bueno, esta ley que se implementó. El régimen general son para, ojo, han sido creados mediante decreto supremo. Son para economías pequeñas. O sea, me dirán, está irrumpiendo principio de legalidad. Solo la ley puede crear, ¿sí? A ver, anular esos decretos supremos. ¿Qué crees que va a pasar al gobierno que haga eso? Lo van a matar. ¿Está claro? Es lo malo. Y aquí tenemos tres regímenes especiales. ¿Cuáles son esos regímenes especiales? Régimen tributario simplificado. Todos han escuchado eso. Sistema tributario integral. Régimen agropecuario unificado. Que la siguiente clase, el miércoles, nos vamos a dedicar a esos tres. Y en el régimen general, cobras el IVA, cobras el IT, cobras el IUE, cobras el ERC IVA. Aquí clasificas que pueden ser contribuyentes PRICOS, GRACOS o restos. Estos tienen mayor presión fiscal. ¿Se acuerdan? Eso les he dicho. Estos tienen mayor presión fiscal. Lamentablemente. Porque no es justo, ¿no ve? Pero lamentablemente ellos tienen una mayor presión fiscal. Señores, hasta aquí yo podría dar por concluido esto. Miércoles terminamos toda la hora esto. Día siguiente, lunes, ya vamos a comenzar con el IVA. Me van a hacer mapa mental y esquema conceptual del IVA, de la ley. Así como les he pedido del Código Tributario, me van a hacer mapa mental y esquema conceptual del IVA. Aquí ya podríamos decir, yo tengo un pequeño esquema, un mapa mental. Si quisiera hacer un esquema conceptual, colocaría aquí mis palabras, previa lectura. Pero es para el siguiente lunes. Primero acabaremos el miércoles y delimitamos. Cosa que el lunes ya estamos comenzando con llenado de formularios, prácticas, definición de teoría. Del IVA, el primer parcial, IVA y T, sí o cierto, llenado de formularios. Junto con todo esto lo que hablamos. Señores, se va a cortar un minuto. Nos ha pillado las anteriores veces.